Y el micrófono es tuyo, Keylor. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Luis León Vega. Es máster en cómputo de alto rendimiento del International School for Advanced Students en Italia. Él realizó una estancia en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o el CERN. También ha trabajado junto con el equipo Karlsruher Institute for Technologies en Alemania. Actualmente está asociado con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde ha publicado previamente 2 artículos relacionados con el cómputo de alto rendimiento. Y el día de hoy viene a hablarnos sobre su última investigación en la presentación titulada Aceleración flexible de algoritmos de clasificación y detección de imágenes basados en DNN en el Edge mediante FPGA y computación aproximada. A manera de resumen, este trabajo de investigación abarca la aceleración flexible de algoritmos de clasificación y detección de imágenes basadas en redes neuronales profundas en el Edge mediante FPGA de bajo consumo. Eh, Antes de pasarle el micrófono al maestro León, avisarles que cualquier pregunta la pueden realizar en el chat y una vez terminada la presentación, se la haremos llegar al maestro León para que él las conteste de la mejor manera posible. Entonces, sin más por el momento, le cedo el micrófono al maestro León. Ok, muchas gracias, Keylor, por la presentación. Bueno, como él ya mencionaba, eh, bueno, mi especialidad es más que todo en computación de alto rendimiento, específicamente aceleración de algoritmos y optimizaciones de bajo nivel. Para hoy les vengo a hablar sobre la aceleración flexible de algoritmos, que es prácticamente un tipo de aceleración que prácticamente está basada en computación aproximada mediante FPGAs y está ideado para ejecutarse en el Edge. Entonces, para abarcar esta presentación, voy a comentarles un poco de lo que hay detrás de esta investigación y cuáles son los pasos a continuar para poder desarrollarla. Entonces, como información general, les voy a abarcar sobre lo que es síntesis de alto nivel, métodos de optimización de redes neuronales profundas convencionales y también el homólogo, pero en aproximaciones. Ok, previo a esto vamos a hablar un poco de lo que es el contexto del proyecto. Bueno, recientemente hay mucha tendencia por lo que es la aplicación de Machine Learning y su integración dentro del Internet de las Cosas. Dispositivos como, por ejemplo, no sé, una luz inteligente que usted pueda apagar desde el smartphone o, por decirlo ya, una cuestión más compleja como lo que es la identificación de personas mediante cámaras de seguridad, son ejemplos de aplicaciones de IoT. La diferencia entre ambas es que una es más simple que la otra va a requerir una componente de inteligencia artificial o machine learning. Entonces, conforme vamos escalando en complejidad, nosotros vamos a observar que el consumo de potencia va incrementando. Podemos hacer, por ejemplo, desde algo muy pequeño como un microcontrolador para el control de luces y ya para la otra aplicación que está basada en seguridad, uno ocupa ya un hardware más potente como por ejemplo una NVIDIA Jetson. Entonces, cuando se refiere en el Edge, es prácticamente que toda la computación va a estar en el lado de el nodo físico, es decir, va a estar en donde se encuentra el sensor. Y ahora, para mitigar el problema de lo que es el consumo de potencia, nosotros optamos por usar FPGA de bajo consumo. En la gama Xilinx estamos enfocados más en el Arctic 7, que es una FPGA de baja gama. Y la idea es
aprovechar estas FPGAs de bajo consumo como para mitigar el uso del consumo de potencia que, por ejemplo, involucra usar una Jetson Nano o una NVIDIA Jetson con su procesador gráfico integrado, ¿no? Ok, luego la idea de aproximación de aceleración flexible es que uno puede jugar con lo que es el accuracy de las redes neuronales. Es decir, uno puede llegar hasta cierto punto a sacrificar precisión en la red neuronal o exactitud en este caso y a cambio de un poco menos de potencia. Entonces, esto es lo que viene a lidiar lo que es la computación aproximada. Ok, con esto clarificado, vamos a entrar en materia de lo que va a involucrar esta investigación. La síntesis de alto nivel es prácticamente la utilización de técnicas y lenguajes de alto nivel para la descripción de hardware. Es común ver herramientas, por ejemplo, en Intel y en Xilinx, o inclusive en Mentor Graphics, que se utiliza el término de High Level Synthesis. Y mucho trata sobre la descripción de RTL, pero con un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo System-C o C++, por ejemplo. Algunos ejemplos, como acá está explícito, está Vivado HLS, que ahora es Vitis HLS. Está también Intel Quartus HLS y Catapult HLS. ¿Cuál es la idea de todo esto de usar HLS? Bueno, uno de los datos que siempre reclama Xilinx es que un desarrollo que puede tardar 3 meses usando Verilog VHDL puede tardar alrededor de unas cuantas semanas utilizando HLS. Entonces, la aceleración del proceso es bastante comparada a como si nosotros estuviéramos describiendo el RTL casi que directamente. Y precisamente una de las ventajas que tiene esto es que reduce mucho la complejidad del diseño. Esto quiere decir de que con menos líneas vamos a poder describir un sistema muy complejo o un algoritmo inclusive. Y eso a nivel de mantenibilidad de código o a nivel de mantenibilidad en el proceso de desarrollo va a implicar menos cantidad de fallas o menos puntos de falla. ¿Cuál quizás es el punto de falla el punto de inflexión de todo esto? Bueno, que como estamos abstrayendo tanto, vamos a perder control sobre el diseño. Entonces, lo que son optimizaciones de bajo nivel, vamos a estar un poco más limitados en eso y vamos a tener un poco más de consumo de área por todos los mecanismos que involucra trasladar un código de alto nivel a un código de bajo nivel como es Verilog VHDL. El proceso de síntesis de alto nivel más o menos está descrito por esta imagen que tenemos acá. Nosotros tenemos que alimentar lo que es el flujo del programa o la herramienta con 3 archivos principales, lo que son los constraints o directivas, lo que es el código fuente que puede estar en C, C++ o System-C, y luego un test bench que también está escrito en cualquiera de esos 3 lenguajes. Cosas interesantes de acá, bueno, todo esto es la descripción de nuestro hardware o nuestro IP core. El test bench va a estar escrito en el mismo lenguaje y prácticamente nos va a servir como para correr simulaciones en C, y ya después va a haber como un proceso donde vamos a convertir este test bench a un RTL para poder ejecutar la simulación también del RTL sintetizado durante el proceso. Otra fuente de este programa son los constraints o las directivas. Los constraints o las directivas prácticamente le dicen a la herramienta en qué debe enfocarse. Por ejemplo, nosotros podemos tener un for loop descrito en C++, pero ese for loop puede implementarse de múltiples formas en RTL. Por ejemplo, puede ser una máquina muy secuencial que ejecute ciclo por ciclo, que prácticamente es un data path con una máquina de estados que va a estar ahí controlando y chequeando los estados y ejecutando controlando todas las unidades de ejecución. O por el contrario, podríamos desenrollar este loop para que sea un duplicado de todos los data paths. Eso se hace mediante directivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el código en HLS es subyectivo. Lo que quiere decir es que vamos a tener con un mismo diseño múltiples implementaciones posibles al final.
y todo de cómo se mapea el código en C subyectivo a la implementación final en RTL está dada por las directivas. Ok, solo como para que seguir un poco con el flujo, ya después tomando en cuenta lo que es el código fuente en C, C++ y las directivas, se da a sintetizar un RTL descrito ya sea en VHDL o en Verilog. Después esto se empaqueta en un IP core que podemos utilizar ya en otras herramientas de Xilinx, como lo que es el Vivado Design Suite o System Generator o el Xilinx Platform Studio. Prácticamente eso es un poco lo que es síntesis de alto nivel. ¿Por qué estamos utilizando esto en esta investigación? Precisamente es por una cuestión de la velocidad de desarrollo y también por las herramientas disponibles. Muchos de los modelos de Machine Learning están descritos en Python, por ejemplo. O en su defecto utilizan backends como lo que lo son TensorFlow o PyTorch, que al final y al cabo su backend está escrito en C++. Lo que nos permite, en este caso, HLS es poder trasladar los kernels de ejecución que utilizan estos backends, que es precisamente el producto interno de la red neuronal. Es decir, al final una red neuronal puede ser descrita como un producto punto entre dos vectores. Entonces la idea es implementar este kernel del producto punto en HLS, que ya prácticamente es como copiar y pegar un código. Quizás haya que hacerle un poco más de modificaciones, como venía haciendo lo que son directivas y constraints, pero más o menos esa es la idea, como aprovechar mucho de lo que ya hay actualmente en el ecosistema de High Level Synthesis. Ok, luego acá ya tenemos lo que son las optimizaciones, que es el enfoque de esta investigación, que prácticamente la idea es optimizar para acelerar. En este caso, optimizar se refiere a múltiples técnicas que nos ayudan a reducir el tiempo de cómputo, los recursos que se requieren y también el footprint de la memoria. Entonces, como por acá dice, hay usualmente el término optimización, cuando uno se lo menciona a un data scientist o una de estas personas que se dedican mucho a AI, se enfoca mucho en lo que es la representación numérica o quizás también, también en recortar lo que son neuronas que no, o nodos que no atribuyen mucho al resultado final. En este caso, por ejemplo, podemos ver que generalmente se entrenan en lo que es punto flotante de 32 bits y esto implica mucho uso de memoria, en primer lugar, porque 32 bits podría ser inclusive que no se aproveche del todo, sino que podríamos aprovechar un punto fijo en mucho menos resolución, y también el poder de cómputo para la inferencia. En términos energéticos, utilizar una unidad de punto flotante es más caro que utilizar una unidad de punto fijo o una unidad de, por ejemplo, de aritmética de números enteros. Igualmente, si uno lo traslada también a lo que son las unidades vectoriales de un procesador, un CPU específicamente, vamos a notar de que va a ser mucho más rápido ejecutar una SIMD de integers comparado a una SIMD de punto flotante. Entonces, la idea de optimizar es prácticamente reducir la memoria y también el tiempo de computación. Uno de los ejemplos es la cuantización, como venía diciendo, que en este caso lo que se intenta es cambiar la representación numérica para que sea más compacta. En este caso, como se puede suponer, hay un error asociado que prácticamente estamos pasando de una resolución de 32 bits a una resolución menor y vamos a tener un penalty en lo que es el error de la red, el error al final de los resultados. Algunas representaciones muy populares para la cuantización que ustedes van a ver en aceleradores como los Tensor Processing Units, que es de Google, o la GPU de NVIDIA, por ejemplo, es el entero de 8 bits, o el Google bfloat, que en este caso es una representación de punto flotante de 16 bits, pero con diferentes tamaños de mantisa y de exponente,
distinto del establecido por el IEEE, que es de 10 bits de mantisa y 5 exponente. Y también tenemos representaciones de punto flotante, punto fijo, perdón, que es el entero de 8 bits, que en este caso es un entero con signo. Podríamos representar números desde menos 128 hasta 127 en ya lo que es el valor en sí. Igualmente, podríamos encontrar algunos aceleradores que utilicen otras unidades, sin embargo, ahorita en la industria esto es lo que más se observa. Luego tenemos lo que se llama el podado o el pruning, que la idea es de una red neuronal, refirámonos a una multilayer perceptron, que prácticamente es una red neuronal o una capa de red neuronal que hace el producto punto entre dos vectores. La idea es quitar aquellos pesos que no atribuyen mucho al resultado. Por ejemplo, un peso que esté alrededor de 10 a la menos 7 o inclusive más, se puede descartar y no implica tanto impacto al resultado final. Igualmente en filtros como en redes convolucionales, que podríamos descartar filtros en caso de que no estén ejerciendo un peso muy grande. Ya podríamos ir un poco más en podados más específicos, pero más o menos está la noción de este método convencional. Uno de los quizás defectos y también ventajas de este método es que aumenta la dispersión del modelo o el sparsity. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al hacer un modelo más disperso, podemos implementarlo de una forma muy subóptima, que sería, bueno, ahí alguien pasó una raya. Un modelo muy subóptimo que sería como guardar estos pesos ya seteados en cero, o podríamos usar una representación sparse que también puede tener sus penalties con lo que es acceso a memoria. Para una red neuronal densa, uno lo que utiliza es un espacio contiguo en memoria, mientras que para un sparse uno va a tener como brincos dependiendo de cómo esté implementado. La idea es tratar de, ya digamos esto como consecuencia, vamos a tener que manejar un poco mejor cómo representamos los datos a nivel de sparse. Y luego ya comenzamos a lo que es los métodos de aproximación, que en este caso vamos a utilizar una cuantización arbitraria, que es un ejemplo de ellos, que prácticamente lo que trata es de utilizar representaciones numéricas más flexibles como punto fijo y números enteros de longitud variable. Les pongo este caso. Por ejemplo, estamos utilizando una representación numérica de bfloat, que es punto flotante en 16 bits y entero de 8. Digamos que punto flotante en 16 bits todavía es bastante, pero enteros de 8 bits es muy poco para lo que ocupamos. Necesitamos algo en el medio. Entonces, la cuantización arbitraria nos permite jugar con la precisión de nuestras notaciones numéricas para precisamente hacer modelos a la medida. Es decir, que tenga el error justo y necesario para nuestras aplicaciones. Luego tenemos otros tipos de cuantización más interesantes. Tenemos, por ejemplo, la cuantización logarítmica, que prácticamente lo que intenta es que los pesos se trasladen a un espacio logarítmico, un espacio vectorial logarítmico, y tenemos que entonces, por ejemplo, redefinir el producto interno de lo que es el multilayer perceptron, o el multilayer perceptron, a una notación logarítmica. Si utilizamos, por ejemplo, una cuantización logarítmica basada en logaritmos de base 2, podríamos usar bit shifting y una sumatoria al respecto para poder ejecutar lo que es el producto de cada componente del vector. Mientras que si, por ejemplo, para lo que es la sumatoria, ya para completar el producto interno, prácticamente ocuparíamos un comparador, un max, entre P1 y P2,
que en este caso sería como la productoria, por así decirlo, bueno, perdón, el resultado de la suma de cada vector, y ya luego hacemos el bit shifting para este caso. Según la literatura, bueno, esto fue un método desarrollado en Stanford, fue publicado en un paper, y lo que dicen los autores es que lograron bajar la cuantización de 8 bits a 3 bits para representar un peso, lo cual nos estaría prácticamente guardando casi que más de la mitad. Bueno, tenemos una eficiencia de más de la mitad en cuanto a utilización del espacio. Y si lo volvemos un poco más atrás a la representación del punto flotante, pues estaríamos ganando bastante, ¿no? Estaríamos ganando en un factor casi de 11 veces. Si pueden ver, ya prácticamente si tenemos 1.000.000 de parámetros y estamos diciendo que estamos obteniendo una ganancia de 11, pues ya es algo más considerable. Ya podríamos reducir a 100.000, por ejemplo, la cantidad de pesos, que ya es algo un poco más realista en el contexto de Deep Learning. Luego tenemos otra técnica que es pruning específico al acelerador, que lo que trata es prácticamente recortar las redes neuronales de una forma más inteligente. Supongamos que tenemos un acelerador de redes neuronales que está compuesto por múltiples PEs, donde PE es Processing Element, o unidad de procesamiento lógico, por así decirlo, donde cada red se va, por decirlo, va a agarrar como un batch de la red, va a ejecutar, otro va a agarrar otro batch y lo va a ejecutar. Entonces, la idea es como tratar de balancear por decirlo, el pruning de tal forma que podamos obtener un tiempo de ejecución mínimo. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos una red neuronal densa que prácticamente tenemos el máximo execution time. En este caso estamos utilizando un dense accelerator, es decir, que no utiliza o no está adaptado para sparsity. Luego ya tenemos una red recortada pero desbalanceada, como ustedes pueden ver. Sin embargo, todavía ejecutado en un dense accelerator, vemos que no tenemos ganancia en absoluto. Sin embargo, cuando ya comenzamos a utilizar aceleradores cuando ya comenzamos a tener aceleradores que ya aceptan sparsity en las redes neuronales, nosotros podemos ver de que en este caso el tiempo de procesamiento va a estar determinado por el cuadrante que va a tener, o el acelerador que va a tener, o el processing element que va a tener más nodos que calcular. Entonces, la idea aquí es tratar de balancear el pruning de tal forma de que tengamos un balance en el tiempo de ejecución. Y en este caso es, como puedo ver acá, es un Optimized Sparse Neural Network. En este caso, a este pruning se le llama ADA pruning, que es Accelerator Aware Pruning, que fue propuesto en este año precisamente. Luego ya tenemos algo un poco más avanzado, que es la aproximación de operadores. La mayoría de los aceleradores utilizan, la mayoría de operaciones ocupamos multiplicaciones y sumas. Si nos utilizamos, podríamos adaptar esos multiplicadores y sumas para que sean aproximados, es decir, que no nos den un resultado 100% exacto, sino que tenga alguna falla. Por ejemplo, podríamos sustituir las sumas o un gather por un OR o un XOR perfectamente. O podríamos ya ejecutar técnicas mucho más elegantes, como lo que es sustituir multiplicadores por circuitos sintetizados por Cartesian Generative Programming, que es prácticamente un método matemático, un método matemático que nos permite mapear multiplicadores o sintetizar multiplicadores para múltiples opciones o circuitos de acuerdo a la accuracy que queramos, ¿verdad? Otro ejemplo de aproximación de operadores es, aproximar un multiplicador logarítmico a bit shifting, como vimos anteriormente. Eso es una aproximación también.
y básicamente eso nos ahorra área y también evidentemente consume potencia en los aceleradores. Ok, luego vamos a ver lo que son los flujos de optimización que se van a estar tratando durante la investigación, que vamos a estar tratando con lo que es Approximated High Level Synthesis, que básicamente nos da la capacidad de introducir aproximaciones entre el flujo de High Level Synthesis normal. En este caso vamos a tener el flujo común de un High Level Synthesis, que en este caso insertamos los códigos fuentes en C para el diseño y también los test bench en el mismo lenguaje, pero vamos a tener un optimization setup que vamos a decir cuáles son los puntos de aproximación de la red neuronal que sintetice, cuáles son los requerimientos de salida, por ejemplo, error, accuracy u otras métricas que se utilizan en Machine Learning, como por ejemplo también el recall que se puede incorporar. Y también lo que son clustering options, que nos permite agrupar operaciones o por así decirlo, reciclaje de unidades de ejecución. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos un preprocessing de lo que es el profiling del código a nivel de flujo de datos y el scheduling, que el scheduling es, por decirlo, el orden en el que se va a ejecutar las operaciones. Vamos a tener un loop clustering, que prácticamente vamos a medir la distancia métrica, vamos a reordenar operaciones, vamos a aglomerarlas también. Y ya después evaluamos por otro lado lo que es la representación intermedia que genera esto, que prácticamente para pasar primero de C++ a Verilog ocupamos una representación intermedia. Entonces acá vamos a evaluar lo que es la calidad del modelo, la energía que consume y también el performance que tiene. Y vamos a someterlos a un proceso de optimización y finalmente lo que aquí nos va a reportar es lo que es el Verilog. Hay otros approaches también de que son feedback, es decir, que va a estar iterando hasta lograr converger en una solución, o inclusive va a iterar un poco más para tener una solución un poco más óptima. Eso fue propuesto, esto es bastante reciente, es de este año, a principios de este año. Prácticamente toda esta temática de High Level Synthesis, FPGA y todo esto está poniéndose muy de moda, en especial por la escasez de tarjetas gráficas que está habiendo. Entonces cada vez se ve menos viable utilizar GPUs para esto, y además que las GPUs no son tan suitable o no son tan adecuadas para lo que son aplicaciones en el Edge. Otro flujo es el ASNet, que fue propuesto el año pasado por Froelich. En este caso recibimos lo que es la red neural en TensorFlow, la vamos a compilar utilizando una herramienta de Google que se llama XLA Compilator, y esto nos va a generar una representación intermedia de LLVM, que si no saben qué es el LLVM, es prácticamente uno de los backends que utiliza uno de los compiladores más populares de C y C++. Tenemos también posibles aproximaciones de hardware y sus descripciones. Es decir, si tenemos multiplicadores aproximados, podríamos incorporarlos acá. Y tenemos también los constraints del archivo. Al final, lo que vamos a hacer, vamos a tener es un testbed, en donde vamos a tener un proceso iterativo, en donde va a tratar de prácticamente recorrer este modelo en el LLVM y ver si se cumplen los constraints. Y si cumplen, ya podríamos tener un LLVM aproximado y también las instancias de hardware aproximadas. Y al final lo que vamos a utilizar es un LegOp, que es una herramienta High Level Synthesis gratuita para FPGA de Microchip. Y finalmente ya caemos en lo que es el RTL. Ok, entonces, ya con todo esto listo, bueno, ¿cuál es el flujo a seguir en esta investigación? Esta investigación es parte también de una tesis de otra maestría que estoy desarrollando. Entonces, estos serían como los pasos a seguir que se propusieron para lo que es el proceso de tesis. Prácticamente hay que continuar con la investigación, que hay que
digamos, en este caso, tomar en cuenta como la adición de soft TPUs dentro de la FPGA. TPU es una implementación de un Tensor Processing Unit, pero a nivel soft, que quiere decir que está implementado a nivel de RTL, y también que también ver cómo están las soluciones actuales del estado del arte con respecto a consumo de potencia, ya que es una de las grandes variables que queremos atacar. Y entonces, pues prácticamente el objetivo es eso, investigar, extender el estudio. Y prácticamente la evaluación es que hasta que el supervisor del proyecto y el estudiante, en este caso soy yo, vamos a tener un estudio ya para que sea publicable y mejorar el camino meta del proyecto. Ya después tenemos la definición de 1 a 3 modelos para poder utilizarlos como benchmarks para contraste de tecnologías y resultados. La cuestión que tiene que tener estos modelos es que tienen que ser mapeados con los distintos dispositivos que tengamos, por ejemplo, la Jetson Nano, que en este caso es una de las tarjetas a evaluar, la Coral de Google y también la FPGA. En este caso, uno de los requisitos esenciales es que tiene que ser sintetizable y puede estar disponible en VTC-AI. En este caso, se debe entregar una demostración de cada uno. Cosas interesantes que han sucedido recientemente en el 2021. Bueno, VTs y VTC-AI, bueno, VTs HLS específicamente y VTC-AI fueron liberados. Eso quiere decir de que nosotros podemos modificar las herramientas de Xilinx a nuestro gusto y poder utilizarlo, digamos, para introducir estas aproximaciones y mejorar el flujo. En este caso, la idea es tratar de ver cómo se implementa el flujo de ASNet y también el de AHLS, en beneficio de la investigación, y además poder contribuir con una comunidad para esta rama. En este caso, tenemos que estudiar el código del LVM para tratar de para ver los lugares donde se puede introducir esto y ver cómo se puede introducir, por ejemplo, otras aproximaciones e igualmente evaluar los errores que esto vaya a acarrear. La idea también es comprobar de que los mapeos que se hagan sean punto a punto, es decir, que si yo lo mapeo manualmente tiene que ser muy parecido a lo que el LVM está tirando. Y también la idea es introducir dentro de la herramienta lo que es cuantizaciones no típicas, como la cuantización arbitraria y logarítmica, que en este caso va a ser uno de los primeros milestones para lo que es el pruning de ADA. En este caso vamos a evaluarlo si ya queda en el roadmap. En este caso queremos explorar lo que es el impacto de las condiciones no típicas dentro de los modelos. Y ya finalmente tenemos lo que es prácticamente agregar un método para el reporte de errores, es decir, una herramienta que nos permite comparar comparar los distintos resultados que tenemos después de las optimizaciones contra una población determinada y bajo las métricas comunes que se utilizan en Machine Learning, que son recall, que son el accuracy, la precisión, entre otros. Y ya finalmente, yo considero que esto no es una comparación muy honesta, pero podríamos compararlo con el estado del arte, ¿verdad? En este caso es el Tensor Processing Unit de Google, que la idea es ver qué tanto nos acercamos al performance de un TPU y por cuánto nos estamos alejando a nivel de error. Entonces, prácticamente la idea ya acá es tratar de buscar modelos que se puedan ejecutar tanto en la FPGA, un Arctic 7, como el Coral de Google, y evaluarlo. Y ya, bueno, esto ya también es parte de la evaluación, que también incorpora la medición de consumo de potencia y el error en la inferencia. Y ya después vamos a tratar de extender todo lo que es la investigación a múltiples vendors. Por ejemplo, ya utilizar una herramienta que sintetice Verilog que sea compatible con todos los posibles vendors como Microchip, Microsemi, Intel y Lattice. También Xilinx, por supuesto. Bueno,
para concluir, prácticamente esta problemática es bastante actual. Lo que es una problemática, de hecho, que está muy en auge recientemente, y ya con la liberación de lo que son las herramientas de Xilinx, ya hay mucha comunidad haciendo investigación de cómo aprovechar que se liberaron estos códigos para desarrollar sus propios métodos aproximados. E igualmente, los resultados de esta investigación tienen el objetivo de contribuir con la comunidad para el desarrollo o la ejecución de inferencia de Machine Learning o de Deep Learning, específicamente en el Edge, específicamente tratando de minimizar la huella energética y también el consumo de área que va a ocupar los sistemas integrados que se vayan a desarrollar si llega, por ejemplo, a escalar un RTL a un proceso de ya fabricación de un ASIC. Y ya esto sería en lo que es las referencias que se utilizaron durante la presentación. También hay otras referencias que ya son más propias del estudio, que podría eventualmente facilitárselas. Y bueno, yo creo que vamos a ver, ahí quedaría mi correo por si tiene alguna pregunta. Por el momento no hay más preguntas, pero sin más queríamos agradecerle por compartirnos todo su conocimiento en este momento, todo el avance de su tesis de maestría, y deseamos que pueda terminarlo de la mejor manera posible. Para finalizar, si pudiera, eso le iba a decir, voy a compartir rápidamente. Ahí está. Este reconocimiento que dice lo siguiente: el Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI, otorga el presente reconocimiento al Máster en Ciencias Luis León Vega por haber impartido la videoconferencia Aceleración Flexible de Algoritmos de Clasificación y Detección de Imágenes basados en DNN en el Edge mediante FPGA y computación aproximada, impartida en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales, el día 8 de junio del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, doctor Julio César Rolón Garrido, director del centro. Okay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí le quedó el contacto del maestro por si alguno más tuviera alguna pregunta que se la pudiera hacer llegar. Y más, vamos a dar final a esta sesión. De nuevo agradeciéndole a todos por su presencia y al maestro por compartirnos esta presentación y su conocimiento. Okay. Muchas gracias, Keylor, y a todos.